Les quiero dar la bienvenida a todos al informe semanal del Movimiento Garrochista. Hoy es el 14 de octubre, viernes 14 de octubre. Mi nombre es Denis Small y hemos vivido en Estados Unidos esta semana un terremoto político importante. Queda por verse si es un terremoto de 3 en la escala Richter de la política o de escala 8 de la escala Richter. Eso está por verse y por supuesto la cuestión clave es cuál va a ser el resultado, cuál va a ser el desenlace. El terremoto político consiste en que en Estados Unidos está estallando de manera muy pública, muy visible, eh, con mucho eco político, voces importantes que están poniendo el grito en el cielo alto al peligro de guerra nuclear. Y bueno, es un minuto antes de la medianoche de ese peligro, entonces esto realmente que hacía falta y obviamente el movimiento de la Rusia ha estado en esta campaña por mucho tiempo. Lo que ocurrió en cuentas muy resumidas esta semana es que el lunes 10 de octubre, Tulsi Gabbard, que es ex congresista del estado de Hawái, ex precandidata presidencial en el Partido Demócrata, excluida por Hillary Clinton, es además muy conocida por su posición antiguerra, habiendo sigue siendo teniente coronel en la reserva del ejército de Estados Unidos, estuvo en Irak y en otros lados y se ha opuesto totalmente a estas guerras y ha hablado bastante sobre el problema de la guerra termonuclear. Pero ella causó un tremendo terremoto el lunes cuando anunció que se marchaba del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata, dijo, se ha vuelto el partido de los halcones, de los que están financiando la guerra, que están financiando completamente a Ucrania y simplemente no vamos a permitir eso. Dijo, esto crea un peligro muy grande. Dijo que abandonaba el Partido Demócrata, dijo, sobre todo porque el liderazgo belicista de este partido nos está arrastrando cada vez más cerca de una guerra nuclear. Entonces ese fue el anuncio que hizo el lunes. Ahora, para el martes, la entrevistaron en varios lugares de YouTube, uno en particular que es muy visto, que es un programa de Joe Rogan, que tiene 11 millones de personas que ven ese programa. Esto es más grande que CNN en términos reales. Y en esta entrevista, Tulsi Gabbard explicó más detalladamente dos aspectos fundamentales de lo que ella está denunciando. Por un lado, la manera en que están tratando de silenciar las voces de la gente que se opone a las políticas de la guerra, la cacería de brujas, ella denunció eso, que se ha desatado en contra de cualquier persona que rompa con la versión oficial. Pero lo más importante de lo que dijo en el programa de Joe Rogan, donde ya tienen más de 1 millón de visitas a ese programa de Tulsi, probablemente es mucho más que eso, como él tiene 11 millones, 10, 11 millones de suscriptores. Lo que ella dijo es lo siguiente, y les voy a leer unas citas, porque esto es lo que ha irrumpido explosivamente en el escenario político de Estados Unidos y por lo tanto del mundo. De la persona que un día antes acababa de anunciar que se salía del Partido Demócrata, llamando a otros demócratas que hicieran lo mismo 4 semanas antes de las elecciones de noviembre en este país. Ella dijo que los políticos estadounidenses que presionan para prolongar la guerra en Ucrania nos han puesto en la posición más peligrosa en la que nosotros, el pueblo estadounidense y el mundo, han estado jamás, ya que podría estallar una guerra nuclear en una semana. Y luego aclaró, ya sean armas nucleares tácticas o estratégicas, no importa, no hay manera de ganar esto. Eso desencadenaría una guerra nuclear, la tercera guerra mundial,
y el resultado sería la destrucción del mundo que conocemos. La gente tiene que saber que esta es la realidad que enfrentamos. Luego recordó lo que había pasado en Hawái en el 2018, cuando dizque por un error hubo una falsa alerta de un ataque de misiles entrante a Hawái y por minutos enteros se le pidió a la población que se cuidaran, que se escondieran, que buscaran cómo protegerse, etcétera, etcétera. Eh, entonces esto en el programa de Joe Rogan causó una explosión total. También salió en Fox TV, este es el martes 11, entrevistado por Tucker Carlson, que también tuvo muchas repercusiones. Pero eso nada más fue el comienzo, porque el miércoles, antier, miércoles 12, dos miembros jóvenes de la organización de la Rouge, que forman parte de los jóvenes larouchistas y que están haciendo campaña a favor de la candidatura de Diane Sawyer en el estado de Nueva York. Ella es candidata al Senado de Estados Unidos por Nueva York. Estos dos jóvenes, José Vega y Kynan Thistlewhite, fueron a una reunión de Alexandria Ocasio-Cortez, se pararon, la denunciaron por promover la guerra de Ucrania, diciendo que ella era una hipócrita al declararse progresista y a favor del pueblo, que ella había votado a favor de todo el dinero que se le está dando, todas las armas que se le están dando a Ucrania, y que todo esto, lo que se está hablando aquí, dijeron, no importa nada si es que vamos a una guerra termonuclear, el mundo entero se va a acabar. ¿Dónde se proclama usted, señora congresista, en este sentido? Pronúnciese. ¿Está a favor o está en contra? Entonces ella no supo qué decir, en fin, la agarraron absolutamente de sorpresa. Y esa pequeña intervención que salió de más de un minuto nada más, eso ya está por todos los twitters de todo el mundo, salió en RT con subtítulos en español, está en Fox TV, está en el New York Post, está en todos lados. Y en este momento tiene, bueno, mis notas aquí decían que tomé estas notas anoche, 5.5 millones de visitas, pero ya hoy, unas horas más tarde, es más de 6 millones. Es decir, esto ha corrido por todos lados en Estados Unidos, porque el silencio se rompió, ya se acabó el silencio impuesto sobre el tema de la guerra termonuclear. Y el hecho de que se pararan unos jóvenes a hacer esta denuncia, jóvenes larouchistas, ahorita me aclaran que ya son 7 millones de reproducciones en Twitter, da una idea de un proceso político que se ha desatado, un proceso político alineal que está desbordando el cauce del río. Esto ya es algo que tiene vida propia. Ahora, tan es así que al otro día, después de esta intervención del 12, miércoles 12, para el jueves 13, en el programa, uno de los programas de Fox TV, regresaron y entrevistaron a Tulsi Gabbard sobre esto mismo que los larouchistas habían hecho. Y ella dijo lo siguiente, bueno, dice, no sé qué le pasó a ella, Alexandria Ocasio-Cortez, que por cierto yo sugiero que ella de una buena vez ya cambie su nombre de Alexandria Ocasio-Cortez al ocaso de Alexandria Cortez, más valdría, ¿no? Pero lo que dijo Tulsi Gabbard es, no sé qué le pasó a ella, ni en qué cree, pero espero que todo el mundo le esté prestando atención a lo que estaban diciendo esos dos jóvenes. Literalmente estamos sentados en el precipicio de un desastre nuclear. Se escucha que estos jóvenes dicen, nada tiene importancia si todos terminamos destruidos en una guerra nuclear. Estas personas tienen razón. Ahora, esta es la misma Tulsi Gabbard que 4 días antes había quebrado el Partido Demócrata, se había salido pidiéndole a otros demócratas que hicieran lo mismo justo antes de las elecciones y que ha salido en denuncias muy importantes sobre el peligro de guerra termonuclear. Entonces, pueden ver cómo se están combinando estos procesos. Pero esto no es todo lo que está ocurriendo.
unos días antes, a principios de esta semana, el domingo, el expresidente Donald Trump hizo declaraciones bastante buenas denunciando el peligro de guerra termonuclear, exigiendo que se tenía que negociar con Rusia, con Ucrania, con Rusia, que se tenían que sentar a negociar, que no se podía seguir en esta dirección. Eh, Como dijo Helga Seplarush, bueno, mejor tarde que nunca, porque sí se tardó Trump en decir esto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a pesar de todo lo que se le diga en contra en los medios de comunicación y a pesar de que ha hecho cosas que de ninguna manera son de nuestro gusto, que se parecen a lo que es la política de LaRouche, el hecho es que la mitad de la población electoral de Estados Unidos, 70 millones de personas votaron por Trump y 70 millones de personas lo escuchan. Y cuando él dice hay un peligro de guerra termonuclear, esto se tiene que parar y el gobierno no puede seguir en esta dirección, esto es un factor político fundamental. Pero eso tampoco es todo, porque Elon Musk, el multimillonario de SpaceX y todo lo demás, sacó declaraciones donde él también propuso un plan de paz para esta región, exigiendo que haya negociaciones entre Ucrania y Rusia. No es un plan muy factible, que digamos, pero sí va en la dirección correcta de decir que hay que dejar atrás el peligro de una guerra termonuclear, que eso no se puede permitir. Eh, que no se puede permitir que siga adelante ese peligro. Eh, Fue tan significativa la declaración de Musk que por un tiempo lo pusieron en la lista negra de la CCD de Ucrania, que ustedes conocen, es la lista negra para los sicarios nazis ucranianos, en la que figura como la número 1 de esa lista Helga Seplarush y muchas otras personas, incluyendo Tulsi Gabbard, el senador Rand Paul, o sea, gente de izquierda, gente de derecha, pero principalmente la gente asociada con el Instituto Schiller. Pero Musk entró en esa lista de honor y lo que están comentando en la CCD, lo que les molesta y lo que ha molestado a la gente por las declaraciones de Donald Trump es que más o menos el 50% o más de los republicanos en el Congreso se oponen a seguir financiando a Ucrania y seguir dándoles armas. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en medio de un proceso electoral. Todo indica que este grupo que cruza las líneas de los partidos va a ser de la cuestión de la guerra y la guerra termonuclear el tema de las próximas elecciones en Estados Unidos y lo van a tratar de usar para destruir políticamente a Biden y esa parte del Partido Demócrata. Entonces esto tiene muchísimas repercusiones. Musk además ha llegado a sugerir que no puede seguir dándole a los ucranianos el uso de su servicio de Starlink, que es lo que les ha permitido tener cierta comunicación y contacto en el campo de batalla, en la guerra, que les ha sido muy útil. Entonces, Musk posiblemente suspenda eso porque dice que no puede seguir costeándolo. Entonces, esto es bastante interesante. Pero además de eso, porque hay más, hay una campaña larruchista independiente por el Senado de Estados Unidos que está llevando adelante Diane Sawyer, de una manera que ahora está teniendo reverberaciones bastante grandes en el mundo político, porque ella ha desafiado a Donald Trump, perdón, a Dick Schumer, a que se atreva a debatirla e incluirla a ella en lo que es un debate programado ya para el 30 de octubre en un canal de televisión, a la que no han invitado a Diane Sawyer. Hasta ahora han invitado nada más al republicano y el propio Dick Schumer. Pero Diane Sawyer es la que ha logrado estar en la boleta con más de 66,000 firmas, cosa que nadie se esperaba. Y la campaña de Diane Sawyer es que Estados Unidos se tiene que salir de la OTAN,
que necesitamos el programa económico de Lyndon LaRouche y que hay que sacar a Schumer de su curul en este momento. Y voy a compartir con ustedes en mi pantalla, si me funciona bien esto, una cartelera reciente. Puso 3 o 4 Diane Sare en plena ciudad de Nueva York. Esto es algo visto por millones de personas. Y dice, Estados Unidos fuera de la OTAN, saquemos a Schumer, vote por Diane Sare el 8 de noviembre, pagado por la campaña de Sare por el Senado. Y hay varios de estos que están en varios puntos. Por ejemplo, este es otro que pueden ver aquí, que tiene la misma consigna. Y sí, aquí hay otro que está, bueno, muy arriba, que dice, ¿por qué tiene miedo Schumer de debatir con Diane Sare? Y no sé, esto debe ser en el barrio chino, supongo, no estoy seguro. Pero ahí se puede ver esto nos da una idea. Y claro, queremos que se alcen las voces a nivel internacional, exigiendo que incluyan a Diane Sare en este debate, porque tiene que haber una voz de cordura en Estados Unidos en este momento. Hay cosas parecidas que están ocurriendo en Europa. No voy a entrar en detalle en ese aspecto en este informe, pero simplemente les aclaro que la visita de Orbán, el presidente de Hungría, a Alemania la semana pasada fue algo muy interesante, porque la primera persona con la que se reunió Orbán no fue con el canciller Scholz, sino que se reunió con Merkel. Y Merkel ha estado promoviendo una resolución negociada. Se reunió con Armin Scholler, es el representante de la CDU, que también favorece acuerdos económicos con Rusia. En fin, hay cosas bien interesantes que pasan en Europa, en la medida en que Europa avanza hacia un invierno de frío, de hambre, de condiciones literalmente medievales, donde no hay gas natural, no hay petróleo, no hay energía nuclear, están quemando leña, biomasa, para no morirse de frío. Y esto ya está ocurriendo en países grandes como Polonia y países chicos como Estonia, pero esto es lo que está ocurriendo en general. Entonces, bueno, la pregunta que uno se hace, que nos debemos hacer y responder es, ¿de dónde salió esto? Esto es todo lo que les he descrito, esta explosión en Estados Unidos en particular, pareciera que salió de la nada, comparado con el relativo silencio anterior, pero no salió de la nada. Esto salió de todo un proceso político que hemos estado discutiendo y en la que hemos estado metidos como Movimiento LaRouche en Estados Unidos y a nivel internacional. Les recuerdo que la entrevista que la EIR hizo con el coronel Black, el coronel retirado de Estados Unidos de la Marina, donde él denuncia de la manera más fuerte la guerra termonuclear y las otras guerras imperiales, fue en abril de este año, hace más de 6 meses, y eso tiene más de 2 millones de reproducciones a nivel mundial. Entonces sí, Trump por fin dijo algo, pero 6 meses antes se estaban alzando ciertas voces, a pesar de que parecía que estábamos simplemente predicando en el desierto, pero obviamente no es un desierto. Esto está cambiando. Y por supuesto, todas las actividades de Helga Sepp-LaRouche y el Instituto Schiller con nuestras conferencias, el hecho de que la CCD nos puso en la lista negra es por algo. Estamos, por lo tanto, como lo ha dicho Helga Sepp-LaRouche en esta semana, a manera de resumir la situación estratégica, estamos en una situación donde el peligro de guerra nuclear nos hace a todos, querámoslo o no, ciudadanos del mundo. Somos una sola humanidad, una humanidad en su totalidad, donde las cuestiones nacionales o locales, si bien son importantes, son absolutamente secundarias o terciarias, porque como dijeron José y Kainan, ante el peligro de la extinción termonuclear, nada más tiene importancia. Y esa es la realidad de la situación.
y Helga ha dicho, tenemos que aprovechar este momento. Estamos en un momento, como describió Federico Schiller, donde tenemos que actuar a la vez como ciudadanos del mundo y patriotas de nuestros respectivos países, porque es un momento singular, un momento único, donde es posible lograr ese tipo de transición, donde estemos a la altura del momento histórico. Ahora, con todo este fermento, esto es muy positivo. El terremoto político, ya sea 3 en la escala Richter u 8, esto es muy importante y muy positivo. Sin embargo, no es una solución. Se requieren 2 elementos más para que esto funcione. Y son elementos en que el papel de Lyndon LaRouche y el Instituto Schiller es un papel decisivo, porque son elementos de la receta que nadie más pone. Número 1, esta lucha tiene que ser internacional. No hay manera en que se puedan sumar las voces necesarias, las fuerzas políticas necesarias, si no es en base a este trabajo organizativo internacional. Y esto es lo que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo. Se vio en el primer seminario de legisladores y ex legisladores de Latinoamérica y el Caribe, que celebramos el 7 de octubre, de diversos países en contra del peligro de una guerra nuclear y hablando de las causas de esa guerra. Y que, por cierto, ya se emitió una declaración de ese grupo llamando a un segundo seminario internacional que se va a realizar, entre otros lados, en el Congreso de México, en un salón del Congreso de México y, por supuesto, en Zoom, con conexiones internacionales, con interpretación simultánea, pero va a ser en el Congreso de México el 27 de octubre a las 9 de la mañana, hora de México, Colombia, Perú, 10 de la mañana, hora de Washington, con participación en Europa y muy posiblemente de otros continentes también. Entonces, ese ingrediente internacional es fundamental. No es algo bonito y si lo podemos tener, qué bueno, y si no, no. Es un requerimiento absoluto para poder ganar la batalla. Y el segundo elemento clave que nadie más pone porque no saben cómo hacerlo es el elemento económico de la solución a esta crisis. Porque la causa de la guerra, repito, reitero lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, la causa de todo esto es el desplome del sistema financiero del transatlántico que no se puede componer. Esto ya no tiene remedio. Se tiene que poner por un proceso de reorganización por bancarrota para establecer un nuevo orden económico internacional, un nuevo espíritu de Bandung, un nuevo espíritu de Shanghai, de la Organización de Cooperación de Shanghai, como la iniciativa de la Franja y la Ruta de China para lograr el desarrollo soberano a gran escala con proyectos internacionales de infraestructura con alta tecnología para todo el planeta. Entonces, estos son los procesos, estos elementos, estos ingredientes son los que son absolutamente fundamentales. Mañana, 15 de octubre, los invito a todos a una reunión especialmente de jóvenes del movimiento larouchista a nivel internacional, pero todos están invitados, que se va a realizar empezando a las 10 de la mañana hora de Washington, y pueden encontrar el enlace en la página de resumen ejecutivo en español. Ahora, 2 elementos más que quiero señalar antes de cerrar este informe internacional de la semana. Primero, la cuestión de la guerra. Si bien es cierto que que han estallado las voces en Estados Unidos y otros lados exigiendo que tenemos que parar el peligro de guerra, ese peligro no ha disminuido, todo lo contrario, porque como decíamos o nos preguntábamos la última vez en este informe, si el sabotaje a Nord Stream 1 y 2 era el inicio de la Tercera Guerra Mundial, en efecto, este sabotaje ha abierto una etapa absolutamente nueva de esta guerra irregular, guerra híbrida, pero guerra también directa entre la OTAN y Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro lado. Ucrania simplemente es un elemento sustituto que va a quedar destruido
si es que no paramos esta guerra. Después de lo de Nord Stream, ocurrió, como saben ustedes, el sabotaje al puente Kerch, el puente de Crimea que cruza el estrecho de Kerch, evidentemente realizado por ucranianos bajo la tutela y dirección de Londres y Washington en este asunto. Y esto ya es llevar la guerra a territorio ruso. Francamente no me importa y no nos debe importar si cualquiera de nosotros considera eso territorio ruso. Yo creo que Crimea sí lo es, pero no importa si otros no lo consideran como tal. Lo importante es que los rusos lo consideran territorio ruso y han dicho con toda claridad que esa línea roja no se puede cruzar. Es decir, ya se lanzó la guerra en territorio de Rusia. Ahora, ¿qué diablos se proponen? ¿Desafiar a Rusia y decir, no, eso no es cierto y les vamos a echar unas bombas atómicas? ¿Realmente estamos en una situación donde los dirigentes políticos de Occidente están tan desquiciados que están dispuestos a presionar el botón diciendo, no, no, Putin está bloqueando, se va a echar para atrás? Putin no se va a echar para atrás. Rusia, como él dijo, no tiene para dónde patraciarse. La OTAN ya está en la cocina de Rusia, no se puede. Y tenemos que parar esto como lo hicieron Kennedy y Khrushchev en el 62, con la crisis de los misiles cubanos. Esto se tiene que negociar. La reunión de los ministros de defensa de la OTAN, que fue ayer y hoy, o antier y ayer, cierra con más armas, más sofisticadas, que se le entregan a Ucrania, que le da la posibilidad de que ataque directamente en territorio ruso. Se fortalece de parte de la OTAN al llamado Pacto de Kiev, propuesto por los dirigentes ucranianos con el exsecretario general de la OTAN, Rasmussen. Es decir, esto es hacer de Ucrania parte de la OTAN sin hacerlo formalmente, pero protegerlos con esto que es el artículo 5 de la OTAN. Y esto se promovió por primera vez a principios de septiembre, cuando la reunión de la base aérea de Ramstein, como habíamos dicho, de eso salieron dos cosas. Número uno, este pacto de Kiev. Número dos, la solicitud, o más bien exigencia, del jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general, a ver, tengo su nombre aquí, Zaluzhny, que dijo que la OTAN tiene que lanzar un ataque nuclear preventivo en contra de Rusia. No vaya a ser que los rusos usen armas tácticas en Ucrania. Cosa que nunca harían porque no tiene caso, no es su doctrina, no lo harían así. Ellos usarían armas si sienten que su existencia como nación se ve amenazada, cosa que está ocurriendo ya. Entonces Zaluzhny propuso eso. En esta semana salieron fotos internacionales que han admitido que esto es cierto de Zaluzhny con una pulsera, un bracelete que tiene varios pequeños mosaicos o no sé qué en ese bracelete. Y uno es de una esvástica nazi. El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que pide que usemos armas nucleares en contra de Rusia, usa una esvástica. Más claro no canta el gallo. Esto se tiene que parar a como de lugar. Ahora, el telón de fondo de todo esto sigue siendo y es el desplome del sistema financiero. Ojalá y tuviéramos más tiempo para hablar de esto en detalle, pero aquí tenemos una situación que ya está cruzando la línea roja del desplome financiero. En el Reino Unido hay un caos absoluto y total por lo que trataron de hacer ahí, que es a la vez pisar el freno y pisar el acelerador con la emisión cuantitativa. Porque el plan anunciado por la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra es que ya no se podría seguir con la emisión cuantitativa, se tenía que parar eso, dizque para parar la hiperinflación, y más bien había que poner el freno. Claro, lo que está pasando es, por un lado, depresión económica con el freno, y el freno, en vez de reducir la hiperinflación, la está aumentando. ¿Por qué?
porque estos imbéciles no entienden que una economía no funciona en base a un proceso monetario nada más. Hay una economía física. Hay que ver la triple curva de Larouche. Y el hecho de que uno reduzca el flujo financiero a la burbuja especulativa no va a reducir la inflación si a la vez uno está destrozando la base productiva y física de la economía. Es la distancia, la separación entre el proceso hiperinflacionario de los instrumentos especulativos por un lado y la destrucción de la economía física por el otro lado, lo que está causando esto. Entonces, obviamente, lo que está pasando, y Larouche lo pronosticó, son las dos cosas a la vez: hiperinflación y descolapso de la economía. Entonces, estos genios no pueden llegar a entender esto. El secretario del Tesoro, el canciller del Tesoro del Reino Unido, llegó a la reunión del Fondo Monetario en Washington, Kwasi Kwarteng, y llegó como el secretario del Tesoro y se fue como el ex secretario del Tesoro porque lo sacaron a patadas y metieron a otra persona. Pero el caos total en los mercados de los bonos no ha parado. Y esto está ocurriendo también en la Reserva Federal en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué tan inteligentes son estas personas? Bueno, son tan inteligentes que le dieron el Premio Nobel de Economía este año a, entre otros, Ben Bernanke. Ben Bernanke, conocido como Helicóptero Ben, o quizás Ben Helicóptero, porque él propuso, como lo hacen todos estos monetaristas de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman, que todo depende de la emisión monetaria y cuando hay un problema económico lo que se tiene que hacer es, primero, emitir, segundo, emitir, tercero, emitir. ¿Para qué? ¿Emitir para qué? ¿Para proyectos productivos? No, ¿qué va? Emitir para la burbuja especulativa. El problema no es emisión, el problema es emisión para la especulación. Hamilton propone emitir para la actividad productiva y asfixiar la economía especulativa. Ben Bernanke propone exactamente lo opuesto y dice, si hay que subirnos en helicópteros y tirar dinero para que la gente tenga dinero, pues vámonos. Y a este genio de Harvard, donde entrenan a todos estos imbéciles, genocidas, porque son más que estúpidos, porque lo que están proponiendo es genocida, a este señor le dan el premio Nobel. ¿Qué proponen estos señores? Bueno, lo último que proponen es, no es lo último, lo han estado diciendo por algún tiempo, pero la revista Economist de Londres, que es la voz de la City de Londres, en este número propone no la legalización de la marihuana, eso ya es del siglo pasado. Lo moderno, dicen ellos, es que hay que legalizar la cocaína. Y su encabezado de este artículo es: Joe Biden es demasiado tímido. Llegó la hora de legalizar la cocaína. Y dicen que la respuesta al problema es la legalización total. Y de esa manera no podemos permitir que los criminales controlen el mercado, solo los criminales de Wall Street y la City, ¿verdad? Y que se tiene que regular, se tienen que imponer impuestos, etcétera, etcétera. Y dicen, sí, claro, si se legaliza la cocaína, más gente consumiría. Y es cierto que produce adicción, pero ¿y qué? Sería cocaína más segura. ¿Ven? Y luego, y esto me imagino que ya se lo esperaban, el Economist alaba la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, en el mismo sentido, y también la del presidente del Perú, Pedro Castillo, que proponen la legalización de la producción de la hoja de coca, y la de Petro, donde él dijo ante las Naciones Unidas, por favor, que la cocaína es menos peligrosa que el carbón y el petróleo. Y Petro, para que quede claro que quién le sirve a quién, sacó en su Twitter esta declaración del Economist elogiándolo a él. Así es que esa es la decisión que tenemos: guerra, un mundo de guerra del opio, guerra nuclear, adicción a las drogas y destrucción de lo que es la cultura clásica de la especie humana, o una salida
en la dirección en que Lyndon LaRouche ha señalado. Afortunadamente, como les digo, tenemos un terremoto, un pequeño terremoto que ha iniciado en Estados Unidos, que se está sumando ahora a otras partes del mundo que están diciendo hasta aquí nada más, alto al peligro de una guerra nuclear.